La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Señores, son las 7:52 de la mañana cuando recibimos este gran periodista, gran historiador, escritor, investigador histórico, conductor de programas de televisión, una persona muy respetada por República Dominicana. Todos los dominicanos que están en el mundo que lo conocen, pues lo respetan y lo admiran. Me refiero a Miguel Guerrero, que nos acompaña en el día de hoy. Bienvenido y nuestra honra en tenerlo en el día de hoy aquí. Muchísimas gracias. Cuando te escuché hablar, me recordé una anécdota que dijo en una oportunidad Monseñor Agripino Núñez Collado, que en paz descanse. Se refería a la muerte de un ciudadano en el Cibao que era muy respetado. Y en el sepelio el cura habló el alcalde, habló el presidente de toda la junta de vecinos, destacando las cualidades ciudadanas del difunto. Y en un momento dado la viuda se le acercó un hijo y le dijo: mira, ve, chequéate bien al ataúd, no vaya a ser que estemos en el sepelio equivocado. Sí. Me parece que estoy en el sepelio equivocado. No, muy respetada. Una persona muy querida y respetada aquí en República Dominicana. Nos trajo este libro, Jaque a la Libertad, del Derecho de No Asociación. Ya él ya lo tiene. Tengo el privilegio de ser de las primeras de cuando la puesta en circulación, de recibir este libro, precisamente hablando del ejercicio del periodismo, la libertad de expresión en la República Dominicana, y hablarnos un poquito de esto del jaque a la libertad. ¿Qué usted entiende que es como ese jaque y ese límite que también está este siempre dilema de que si la libertad de expresión tiene o no tiene límites, sobre todo en un país donde hablamos en democracia? Mira, yo usé una figura clásica, que es el jaque. En el juego de ajedrez yo fui ajedrecista en una oportunidad. Y formé parte del primer equipo olímpico que asistió hace muchos años, cuando yo era estudiante universitario, en 1964 a unas Olimpiadas Mundiales de Ajedrez. Entonces el jaque, el propósito del ajedrez es darle muerte a un rey. Y la amenaza al rey se denomina jaque. Es una advertencia para que se mueva. Cuando el rey está en jaque, tiene tres opciones: o mueve a una casilla y se libra del jaque, donde está a salvo, para usar otra figura, se cubre del jaque, es decir, pone una pieza suya que interceda la acción de la pieza que le está dando jaque para defenderse, o pura y simplemente se toma o come, si puede comerse, como se dice, ¿no? Si toma la pieza que le da el jaque. Yo entendía, mientras yo fui un defensor, yo fui un crítico del intento de establecer la necesidad o la obligatoriedad de pertenecer a una institución privada para poder ejercer el periodismo, porque el periodismo no es más que la extensión de un derecho establecido en la Constitución, que es la libertad de expresión y de pensamiento. Entonces, en ese momento, estábamos viviendo en esa época todavía la Guerra Fría y había muchas influencias, y el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, que había concebido ese proyecto de ley, se basaba en una serie de pronunciamientos que había hecho la UNESCO sobre la base de que era necesario en el mundo, especialmente en los países en desarrollo como la República Dominicana, equilibrar el flujo de información. Es decir, que había un control por los medios privados que condicionaban la opinión pública internacional y que solo resaltaban de los países en desarrollo las cosas malas de esos países, y entonces era necesario que los gobiernos asumieran, en cierto sentido, un control de la información. Eso fue una lucha que duró 16 años, porque el proyecto de ley fue planteado en 1975, fue aprobado en 3 oportunidades por el Congreso, pero la oposición que le hizo la Asociación de Diarios y muchos periodistas independientes, yo entre ellos, hizo que volviera y se modificara, hasta que por fin, en 1991, durante la gestión del presidente Joaquín Balaguer, se aprobó definitivamente la ley, eliminando el concepto del artículo que hacía obligatoria
De que fuera privado. la pertenencia a un colegio para poder ejercer el periodismo. Pero había una cosa... Quiero hacer un pequeño paréntesis para despedir a nuestros amigos de Éxitos 90.5, quienes transmiten a Santiago todo y a todo el Cibao, pues este programa Distrito Informativo, e invitarles a que pasen a nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Estamos en vivo, también puedes vernos por Vega TV y también en Dominican Networks. Continúen, Santiago, Cibao, continúen con nosotros en esta interesante entrevista. Excúseme la interrupción. No, está muy bien. Había un elemento de discriminación en el proyecto de ley que era lo siguiente, es decir, el proyecto inicial original establecía que no solamente se requería la obligatoriedad de pertenecer a un colegio para poder ejercer la profesión para la que usted estaba preparado, ¿no? Y que limitaba también el derecho al trabajo. Eso era otra. Había muchos elementos contra ese proyecto de ley que en su momento no se entendían. Hoy yo creo que hay una visión mucho más clara sobre el caso. Yo creo que también se ha llegado a unos extremos, no sé qué usted opina, de que antes había que pertenecer a un colegio y ahora cualquiera es periodista, con la proliferación de redes. Así es. O sea, como que se ha desvirtuado un poco, claro. la carrera se ha relajado, se ha cualquierizado. Sí, pero yo creo que el periodismo básicamente es una actividad vocacional. Es como la poesía y la escritura. Es decir, ninguna escuela de periodismo enseña a ser periodista. Te da un título de periodista, pero no enseña a ser periodista. En la práctica. Es como cuando tú dices, bueno, yo soy poeta. ¿Dónde estudiaste poesía? ¿Quién enseña poesía? ¿No? Eso es un don, la poesía, ¿no? Entonces, había un elemento discriminatorio, básicamente, que lo hacía odioso. Y era que, por ejemplo, decía, había que pertenecer a un colegio o tener un título universitario, o aquellos que ya estaban trabajando en un medio de comunicación, cuando se aprobara esa ley, y tuvieran 2 años, podían ser miembros del colegio y por ende podían seguir trabajando. Entonces, el elemento contradictorio era que tú, que había llegado desde cualquier posición a un medio de comunicación, le estaba negando el derecho a otro que tuviera la oportunidad que ya tú tuviste, ¿entiendes? Esos eran los elementos discriminatorios. Afortunadamente no se dio, y cuando eliminaron el elemento de la obligatoriedad, bueno, ya... Pero tú tienes razón, se ha cualquierizado la profesión, y nosotros lo que tenemos la obligación, yo no, ustedes están en una carrera ascendente, yo estoy en una carrera descendiente, porque yo por razones de edad, y no lo estoy diciendo por halago ni por disminuirme yo, sino porque es la, como diría yo, la ley de la vida, ¿no? Sí, pero en la práctica todos esos conocimientos y esas experiencias vividas también ayudan a que nosotros podamos contextualizar lo que tenemos hoy día, y sobre todo... Porque siempre van a haber amenazas. Porque, por ejemplo, ahora mismo, gracias a Dios, no se ha aprobado, pero todavía podría aprobarse la ley Mordaza, que podría traer muchas restricciones a la comunicación periodística, que es una preocupación que hay. Bueno, porque una ley que pueda ser usada o se pueda apelar a una ley para tú restringir las expresiones de libertad son muy peligrosas, porque el gobierno por naturaleza, tiene vocación autoritaria. Los gobiernos tienen vocaciones autoritarias, y lo peor de todo es que la ejercen de distintas maneras. Antes era, cuando el mundo era muy distinto al que es hoy, había la represión se usaba con métodos muy directos. Por ejemplo, dinamitar un diario, asesinar a un periodista. Ya tuvimos experiencias similares de eso en el país. Hoy no se necesita eso. Y yo digo que hay una amenaza todavía latente en el periodismo. Tiene que ver... Y cada vez que digo eso me dicen, ¿por qué lo dices? No, porque te puedes estar haciendo un harakiri. Es decir, mire, la intervención, el cambio de la propiedad de los medios que ha pasado a los grupos económicos es una amenaza latente contra la independencia de los medios. Le voy a decir por qué. Definitivamente. Cuando los medios comenzaron los grupos económicos, sabiendo la importancia de poseer un medio de comunicación,
comenzaron a invertir dinero. Eso fue muy positivo en su inicio y sigue siéndolo desde un punto de vista, porque eso mejoró la inversión nueva y permitió que los medios se modernizaran, se cambiaran de formato, se agilizaran, estuvieran más prestos y con más energía y con más facilidad para acceder a fuentes de noticias que antaño parecían muy difíciles. Y eso facilitó la comunicación. Y el público, los lectores, tuvieron acceso a un radio de comunicación mucho más amplio. Pero también hizo más vulnerable a los medios. Claro. Porque lo hizo vulnerable a la acción oficial. Es decir, ya los medios, por ejemplo, ya el gobierno no tiene que mandar a cerrar un periódico, por ahí simplemente te manda inspectores de impuestos internos o te manda inspectores de la Dirección General de Aduanas a la plataforma de los bancos, si los bancos son dueños. Por eso, en la crisis, como resultado, la experiencia y la lección positiva que se desprendió de la crisis bancaria del 2003 es que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial presionaron aquí para que la banca se desentendiera de los medios de comunicación. Porque todo el mundo sabe la experiencia que se vivieron en esos días. La colocación de la publicidad gubernamental también un poco atentaría contra la libertad de expresión. Es un medio de presión, evidentemente. Y desgraciadamente aquí ya no hay muchos anunciantes de carácter privado. Bueno, una de las cosas de las crisis que están viviendo precisamente los medios de comunicación, y era como una forma, ayudando o en la misma línea de lo que decía Yasmín, de que como los medios estaban en crisis, pues eso le da cierta dependencia al poder, al gobierno central, que lo que más demanda. Y además el gobierno se agencia adhesiones a través de la publicidad, de la promoción. Y yo siempre he dicho que la única justificación que tiene la publicidad gubernamental, mucha gente dirá, bueno, tú puedes decir eso porque tú no ya depende de eso, no tienes ningún problema, pero la única publicidad en el sentido estricto de la palabra que se justifique en un gobierno es aquella que salta valores de la libertad y valores de una sociedad. Por ejemplo, mantén limpia tu ciudad, protege el ambiente, paga tus impuestos, la escuela es importante y todo ese tipo de cosas, pero sin embargo, cuando el 90%... cuando el gobierno no cacarea los huevos que pone, bueno, no los huevos, sus éxitos, vamos a decir, dicen no está haciendo nada, entonces hay que resaltar y resaltar y resaltar para que la gente no diga, no, pero no hizo nada aquí. Bueno, sí, hicimos la carretera, hicimos esto, estamos trabajando. Bueno, pero lo que beneficia a la colectividad no hay que recordárselo. Bueno, yo entiendo lo que tú dices y ese es el razonamiento que usan los gobiernos pero ¿qué te digo? El problema de aquí es que la casi totalidad de la promoción oficial tiende a exaltar la figura del presidente, el culto de la personalidad, y eso es muy negativo. Es decir, el presidente besando viejas, el presidente besando niños. ¿Entiendes? Yo no entiendo de eso. Además, el gobierno no tiene derecho a eso, a mí me parece. Es decir, además el exceso de publicidad crea un efecto contrario, tiene un efecto boomerang. Porque si tú me dices muchas veces que tú me estás ayudando, llega un momento que yo digo, ¿dónde está la ayuda? ¿Dónde está la ayuda? En consonancia a la primera pregunta que le hacía de las personas que se enganchan a periodistas, ¿cree usted que eso ha tenido un efecto adverso en el sentido de que ahora no hay libertad sino libertinaje? Vemos muchos comunicadores que comunican sin responsabilidad, que se van a lo personal. Entonces, ¿hasta qué punto tener una legislación que respete la libertad de expresión, pero también que limite un poco esa comunicación que es tan dañina, que se va a lo personal, que sí lacera la honra del funcionario? Bueno, ese es uno de las grandes tragedias que hoy afrontamos, pero también yo creo que hay un derecho que no está consagrado en la Constitución, pero que todo el mundo lo aceptamos, que es el derecho al mal gusto. Exacto, no me tiene que gustar. Sí. No, en serio, es decir, es lamentable tener que decirlo, pero como las redes, el Internet ha sido el mayor aliado de la libertad que se ha concebido. Ya con un aparatito como este, con los gobiernos no pueden ocultar ya lo que hacen.
Pero también tiene su lado malo, su lado negativo, es decir, la proliferación de gente que se oculta en seudónimos para arrojar todas sus miserias en las redes, diciendo lo que tú dices, dañando reputaciones gratuitamente, todas esas cosas, pero ¿cómo uno le evita eso? Bueno, yo entiendo que si quizás nosotros chequeamos las personas que nos siguen y eliminamos las personas que no se identifican, podemos quitar un buen peso de encima de ese peso negativo de personas que vienen a depositar el odio en las cuentas. Claro, bueno, hay una corriente universal ahora contra los discursos de odio, ¿no? Para combatir el racismo, para combatir la discriminación y todo eso. Pero yo estoy de acuerdo contigo. ¿Qué hago yo? Por ejemplo, todo aquel que intenta, por ejemplo, esconderse en un nombre falso, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en las redes, el tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 es capaz de decir todo lo que se le antoja. Bueno, yo no me voy a poner a entrar en discusión con eso porque es una lucha vana. Yo lo que hago es que pura y simplemente lo bloqueo, y todo el mundo debería hacer otro tanto. Usted, además de periodista, yo solo sé que no sé nada. Además de periodista, tiene también experiencia y como escritor, historiador en términos políticos. Ahora mismo también la política está surgiendo, tiene cambios en diferentes países. Nos vemos en los espejos, por ejemplo, en el caso de Chile, que ha tenido una transformación de la política tradicional, y quien surge ahora no es digamos, es de la nueva generación, de esta ola que no se alinea directamente a lo que han sido los partidos tradicionales. ¿Cómo usted ve este espejo, sobre todo ahora en República Dominicana, que también tenemos una mezcla de un antipolítico o un antipartido político, la gente que apuesta a que ya no, esas ideas no necesariamente sean las que se tengan que seguir, sino viéndose en la nueva ola? ¿Cómo usted ve el panorama para República Dominicana, o si nosotros podemos o podríamos llegar a una posición como esa? Bueno, la sociedad dominicana es una sociedad esencialmente conservadora. La izquierda no ha logrado aquí ganar ninguna elección y ni aproximarse siquiera a eso, y ni siquiera en los sectores, en las elecciones municipales, la izquierda ha logrado ganar y colocar alcaldes. Mucha gente de ciertas ideas o que pretenden sostener ciertas ideas se refugian en partidos conservadores para alcanzar posiciones, como todo el mundo sabe aquí. El panorama electoral, si eso es lo que tú quieres saber, para mí yo lo veo un poco confuso, lo veo muy... Primero porque no hay opciones nuevas en el ambiente político dominicano. Tú analizas el gobierno que está en franco descenso, ¿no? Por las críticas y todas esas cosas, algo que podía remediarse, porque todo puede cambiar si hay una modificación de la ruta, ¿no? Que han seguido. Pero tú te pones a ver el panorama interno en el PRM. ¿Quién puede sustituir el liderazgo actual de Luis Abinader, el presidente? No aparece. Cuando tú ves la oposición en el PLD, que sigue siendo el principal partido de oposición, tú lo ves, las ofertas electorales no proponen nada realmente nuevo. Es decir, es un cambio por un cambio. No se trabaja en el relevo en político, por eso históricamente, porque nosotros tuvimos unos líderes fijos por mucho tiempo, que estaba Balaguer, estaba Peña Gómez, habían 3 líderes. Entonces iban pasando eso. Pero Balaguer, por ejemplo, se llevó el Partido Reformista para la tumba con él. Y luego, pues entonces en el PLD, pues era Leonel. Si no fuera por la lucha interna que había, pues Danilo no sube. Bueno, la desaparición física de Peña Gómez, de Balaguer y de Bosch alentó la esperanza de que el país iniciara un proceso de renovación de liderazgo, ¿no? Pero surgió uno con una gran capacidad, porque no hay duda de que Leonel Fernández es un hombre muy capaz, es un hombre muy preparado, es una persona que tiene incluso una visión internacionalista muy amplia. Mira hacia afuera, eso es una de las cualidades que tiene, que carecen muchos otros en el país, ¿no? Uh-huh.
Él sabe los efectos de una interdependencia en las relaciones internacionales, que dio como resultado la globalización de la economía, pero la globalización se dio antes en el ámbito político y diplomático, antes que darse en la economía. Pero también tiene se desmiente a sí mismo con su pretensión de volver a la presidencia. No hay otro después de él. No hay más. Pero no hay más porque él está ahí. Exacto, sí. Por eso es que él entiende y le hacen creer que no hay más. Porque él está ahí, ¿entiende? Entonces, él mismo ha dicho, en repetidas ocasiones, dijo en el pasado, que el ejercicio prolongado del poder era vicioso y contaminaba la democracia e impedía el crecimiento intelectual y el crecimiento político de una nación. Sin embargo, él se empeña en ser candidato nuevamente a la presidencia porque él no tiene límite, él no se fija límite. Y la democracia, la virtud real de la democracia es la fijación del límite en el ejercicio del poder, no es otra cosa. Es decir, que si concebimos que hoy Leonel Fernández es imprescindible, entonces, ¿por qué no lo hicimos también con Trujillo? ¿Por qué no lo hicimos también con Balaguer? ¿Entiendes? Llega un momento en que tiene que abrirse paso. Tú tienes que echarse a un lado. Miren ustedes, jóvenes, con talento. Yo le estaba oyendo y muy difícilmente en otro programa de televisión o en el programa de radio se escuchan análisis de la situación. Ustedes estaban hablando de la crisis de Ucrania mientras yo esperaba. Y me pareció que estaba oyendo a catedráticos universitarios hablando sobre el tema. ¿Entiendes? Porque conocen bien y hablaban con conocimiento de causa, que es lo que adolece la prensa nacional. Cualquiera se hace analista y cualquiera no se preocupa por ahondar un poco en lo que cree o en lo que le gustaría hacer. Le basta, por ejemplo, con el título universitario. Terminé mi estudio y me fui para mi casa. No, ahí hay que comienza. Hay que trabajar. Yo quiero que ya antes de despedirnos nos hable un poquito del libro, donde podemos conseguirlo. No, yo se lo traigo, tiene que conseguirlo. No, pero para el público, Jaque a la Libertad, el derecho de no asociación, de Miguel Guerrero. ¿Dónde podemos conseguir esta obra de usted? Bueno, desgraciadamente en el país el hábito de lectura se perdió hace mucho tiempo. No nos hemos preocupado por rescatarlo en la escuela. Y como consecuencia de ello no tenemos librería. Y prácticamente la única librería que existe en el país es Cuesta. Y ahí está. Pero los libros también son sumamente caros porque los gobiernos que hemos tenido no se han preocupado por alentar la edición de libros. Entonces muchísima gente joven con un talento suficiente para escribir y para publicar sus experiencias personales incluso, no pueden hacerlo porque editar un libro es una hazaña en la República Dominicana. Y primero, y si tú lo consigues esa hazaña te sepulta porque te quedas endeudado para toda la vida, ¿entiendes? Entonces los jóvenes se desalientan y entonces yo creo que necesitamos un gobierno. Yo pensé que en la administración de Leonel Fernández, yo fui miembro del primer gabinete de Leonel Fernández. Del presidente Fernández. Yo me fui a los 28 días de haber cosas, porque, bueno, por muchísimas razones, sí. Por muchísimas razones, pero yo alenté la esperanza, y mucha gente como yo alentó la esperanza, de que una persona que conocía el valor de la educación, porque había sido transformado él mismo por la educación, él es un producto de la educación, ¿entiendes? Entonces uno pensaba que él iba a aprovechar esa experiencia particular para impulsar un sistema educativo que le permitiera a muchos jóvenes la oportunidad que él tuvo. Sí. ¿Entiendes? Y entonces se diluyó todo porque los atractivos del poder, el oropel del poder, lo sedujo y hizo de él un político. Yo no quiero decir, y excúsenme decir, y le pido disculpas porque yo no quiero tampoco ofender a nadie, ni quiero que mis palabras se interpreten como un resabio ni nada de ese tipo, pero el poder lo sedujo y lo aprisionó. Él es un prisionero de su propia ambición de poder. Es decir, ¿quién sabe si en la fuerza del pueblo hay tantos jóvenes con su talento, su propio hijo, sí, que se ha proyectado como un hombre joven, talentoso, ya profesional, moderado, que tiene mucha facilidad de expresión y que puede ser una figura importante en el devenir político, pero
ahí está el padre. Bueno, la verdad es que esa es la realidad. Señores, agradecemos a Miguel Guerrero por habernos acompañado 8:17 de la mañana. Espero que esta sea la primera de muchas visitas. Siempre es muy agradable hablar con usted. 8:17 de la mañana, señores. Vamos a una breve pausa y regresamos inmediatamente con Distrito Informativo. No se vaya. Distrito Informativo.